Queridos amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del programa de autor Besogon TV, titulado ¿De dónde viene? Creo que entenderán por qué se llama así. Como siempre, quiero agradecerles su atención a nuestro programa. Es realmente sorprendente para nosotros porque el anterior programa, en colaboración con Rusia 1, Rusia 24 y YouTube, ha sido visto por más de 16 millones de personas. Así que estoy muy agradecido a los que se han unido a nuestra conversación y espero de verdad que sigan interesándose por lo que nos preocupa, porque espero que a ustedes también les preocupe. ¿Por dónde quisiera empezar nuestra conversación? Supongo que habrán notado que estoy tratando de entender las relaciones de causa a efecto. Me interesa no solo evaluar un hecho, sino examinarlo y contarlo o mostrarlo. Me interesa conocer el origen de tal o cual acontecimiento, fenómeno, etc. Probablemente todos hayan escuchado, como yo, esta opinión, que naces en Ucrania. Todo esto es una tontería, es una mentira. Esta opinión es aún más frecuente más allá de las fronteras de nuestro país. Schwarzenegger y muchos otros nos culpan de lo que está ocurriendo y de lo que decimos sobre el neofascismo naciente en el corazón de Europa. Se llama mentira, bulo, etc. Decidimos investigar un poco para saber cómo, dónde, qué, porque ahora. En nuestros episodios anteriores hablamos de las atrocidades cometidas por los partidarios de Stepan Bandera durante la Gran Guerra Patria. No quiero traumatizarles necesariamente con una historia detallada, solo recuerden. 9 de noviembre de 1943, el pueblo polaco de Parosle, cerca de Sarny, una banda de nacionalistas ucranianos que se hizo pasar por partisanos soviéticos engañó a los aldeanos que los habían alimentado durante todo el día. Por la noche los bandidos rodearon todas las casas y asesinaron a la población polaca que había dentro. En total 173 personas murieron. Solo sobrevivieron 2, escondidos bajo los cadáveres, y un niño de 6 años que fingió ser asesinado. Como bien saben, mucho después del final de la guerra y de nuestra victoria, grupos más o menos numerosos siguieron cometiendo brutalidades en el territorio de Ucrania, y no solo de Ucrania. Fueron capturados, pero sin embargo, durante esos años en los que continuó la lucha, murió mucha gente. Recordarán que hablamos de cómo en 1946, en la actual Plaza de Independencia en Kiev, antes la Plaza de Kalinin, tuvo lugar una ejecución pública de los más brutales asesinos con la sangre de miles de personas en sus manos. Por el brutal exterminio de civiles y prisioneros de guerra soviéticos, por la destrucción de ciudades y pueblos, por la esclavización de la población de la Ucrania soviética, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal de la RS de Ucrania y los artículos 296-297 del Código de Procedimiento Penal de la RS de Ucrania, el Tribunal Militar pronunció la sentencia de la muerte en la horca. Camarada comandante, ejecute la sentencia. Repito que esto fue en 1946. Parecía que el caso está cerrado. Los peores asesinos fueron castigados, algunos fueron capturados, otros fueron asesinados, otros estuvieron cumpliendo sus condenas durante años.
Naturalmente se plantea la cuestión de dónde ha salido todo eso hoy en día si fue desarraigado. ¿De dónde aparece un nuevo nazismo 40 años después, con tanta rapidez, con tanta certeza? Gloria a Ucrania, gloria a los héroes. Y con toda la parafernalia, galones imperiales, procesiones con antorchas, saludos a la gloria de bandera, concesión oficial del título póstumo de héroe de Ucrania a Stepan Bandera. ¿De dónde viene todo esto? Hemos tratado de examinar esta cuestión y ahora presentaré un documento muy interesante. Los historiadores deben conocerlo, pero la mayoría de la gente, especialmente la generación más joven, no lo conoce. Llegó a mis manos un libro del publicista historiador Yevgeny Spitsyn, titulado Khrushchev's Smut. Es un documento firmado el 17 de septiembre de 1955. La operación contra los bandidos entre los partidarios de Bandera finalizó oficialmente en 1946 y este documento data de 1955. Decreto la amnistía para los ciudadanos soviéticos que colaboraron con los ocupantes durante la Gran Guerra Patria de 1941-1945. Este decreto fue firmado por Kliment Voroshilov, presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, y Nikolai Pegov, secretario del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Vale la pena citar un pequeño fragmento de este documento para que quede claro de qué se trata. Dice lo siguiente. En vista del fin de la guerra entre la Unión Soviética y Alemania, y guiado por el principio de humanidad, el Presidium del máximo órgano estatal del país consideró que era posible aplicar la amnistía a los ciudadanos soviéticos que durante la Gran Guerra Patria, por cobardía o inconsciencia, habían cooperado con los ocupantes. Para que estos ciudadanos puedan volver a una vida laboral honesta y convertirse en miembros útiles de la sociedad socialista, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS decide liberar de la prisión y levantar otras sentencias de las personas condenadas a penas de hasta 10 años de prisión por delitos cometidos durante la Gran Guerra Patria, por ayudar al enemigo y otros delitos mencionados en los artículos tal cuales del Código Penal de Rusia y en los artículos correspondientes de los códigos penales de las repúblicas de la Unión. Más. Liberar de los lugares de detención, independientemente de la duración de su condena, a las personas condenadas por servir en el ejército, la policía y las formaciones especiales alemanas. Levantar la ejecución de la sentencia restante de los enviados al exilio por dichos delitos. Mientras tanto, el sabotaje y los ataques al Ejército Rojo por parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el Ejército Insurgente Ucraniano continuaron hasta mediados de los años 50. Durante los 10 años de lucha contra la Organización Nacionalista Ucraniana Clandestina y el Ejército Insurgente Ucraniano Clandestino, de 1945 a 1955, murieron 25.000 militares, miembros de los servicios de seguridad, de la policía y de la Guardia Fronteriza, y 32.000 partisanos soviéticos. Esto fue después de la guerra, así que miren, este documento fue firmado en septiembre de 1955, cuando las atrocidades siguieron esencialmente en marcha. Pasaron 2 años desde la muerte de Stalin y durante todo ese tiempo hubo una sangrienta batalla por el liderazgo en el país y en el partido, por supuesto. La persona más cercana a la silla del secretario general en ese momento era Nikita Khrushchev. Указ об амнистии подписан в сентябре
El decreto de amnistía fue firmado en septiembre de 1955. En febrero de 1956, 5 meses después, tuvo lugar el 20º Congreso del Partido, en el que Nikita Khrushchev eliminó el culto a la personalidad de Stalin, la represión y etc. Un discurso legendario que cambió la conciencia de una gran nación. En otras palabras, estos asesinos y criminales se convirtieron en los ojos del pueblo en víctimas del estalinismo y de la represión estalinista. Ahora la pregunta, después de que estos criminales y asesinos fueran amnistiados, ¿se convirtieron de la noche a la mañana en alguien más, como se dijo, en miembros de pleno derecho de la sociedad? Aquí está el documento. Estas son las palabras de uno de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, Vasil Zastavny. Tomamos su cita del libro Khrushchev's Mood. El periodo de lucha con la pistola y la ametralladora terminó. Ha llegado otro periodo, un periodo de lucha para la juventud, un periodo en el que es necesario colaborar con el poder soviético para revivirlo bajo las consignas bolcheviques. Nuestro objetivo es penetrar en todo tipo de puestos, estar lo más posible a la cabeza de la industria, del transporte, de la educación, a la cabeza de la juventud, implantar a la juventud todo lo que es nacional. Por ello, una enorme afluencia de nativos de las regiones occidentales de Ucrania acudió a los puestos de dirección del país. El primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, fue uno de ellos. Por eso, en 1991, incluso antes de la Bielorusskaya Pushcha, los comités militares de Ucrania empezaron a convocar a personas en edad de reclutamiento y oficiales que debían firmar un documento en el que se declaraban dispuestos, en caso de guerra con Rusia, a luchar contra ella. Imagínense que las tareas que la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el ejército insurgente ucraniano, los banderistas, realizaban abiertamente durante la Gran Guerra Patria, comenzaron a realizarse de forma sutil, cautelosa y discreta bajo las consignas bolcheviques de las que hablaba Vasil Zastavny. Pero esto no fue suficiente para Khrushchev. Necesitaba una protección y un apoyo fuertes y activos para su poder. Así que entregó Crimea a Ucrania. Parecería que la pertenencia de Crimea no tiene importancia. Que esté o no vinculado a Ucrania, ¿qué diferencia hay? Es como pasar una libreta de notas de un bolsillo a otro. Nada especial. Pero más tarde resultó que todo eso tenía raíces más profundas y siniestras. Y no vimos nada en todos estos años. No nos damos cuenta de que desde 1991 los instructores estadounidenses han estado entrenando al ejército ucraniano y en general a los nacionalistas ucranianos. Las organizaciones benéficas estadounidenses participan en la educación y formación de los niños ucranianos. Ven el resultado. Gloria a la nación, muerte a los moscales. Gloria a los héroes, muerte a los moscales. Muerte a Ruzna. Voy a cortar a Ruznia, Sieg Heil. En la biblioteca de la Escuela Liberada de Volnovakha encontramos libros de texto para el jardín de niños. Estos libros de texto describen a los rusos como enemigos, agresores y ocupantes. Y dicen que los habitantes del Donbass son terroristas que actúan a las órdenes de los manipuladores rusos. Los manuales enseñan a los niños las líneas de combate de la OTAN, las cartas tácticas y cómo tratar las heridas de bala. Estos manuales se basan en varios manuales de la OTAN y de Estados Unidos. Está escrito honestamente en la lista de la lectura. Miren. Esto es lo que dice un libro de texto para primero y segundo grados. Escuchen esto. Esta es su portada. Aquí vemos una imagen del ejército ucraniano durante la Gran Guerra Patria, y también dice que defendían las ciudades alemanas de los bombardeos. Bueno, supongo que ese bombardeo fue de la Unión Soviética, los defensores.
Vayamos más allá. Aquí vemos una comparación entre Stalin y Hitler. También encontré un artículo que decía que Stalin era un aliado de Hitler. Qué malo era, pero ellos sí que eran buenos, luchaban tanto con los alemanes como contra la Unión Soviética. Más concretamente fueron los ucranianos, es decir, los partidarios de Bandera. Y aquí vemos a los pilotos con uniformes de la SS, con el uniforme de los soldados alemanes. Por el momento vendemos el petróleo, el gas, por el momento estamos convencidos de que nuestras relaciones son verdaderamente fraternales y no pueden ser destruidas. Mientras tanto, los estadounidenses invierten más de $5.000 millones en la educación de los niños. Están jugando a largo plazo y a largo plazo ganan. Por eso crecen generaciones enteras que absorben el odio a todo lo ruso con la leche materna. Esto es exactamente lo que estamos viendo hoy. Por supuesto podemos bromear sobre ello, pero en realidad es muy grave. Echen un vistazo. En cuanto digan Heil, en lugar de hola, en algún lugar, deben saber que allí nos esperan, que allí vamos a empezar nuestro gran renacimiento. Así que cuando se produce un golpe militar en Ucrania en 2014, está bastante claro que el siguiente baño de sangre tendrá lugar en Crimea, con una enorme base naval de la OTAN desplegada en Sebastopol. No somos los únicos que se dieron cuenta de ello, y aquí cómo reaccionó la población de Sebastopol. Yankee go home. Yankee go home. Por alguna razón, hoy todas las miradas están puestas en Estados Unidos, mientras que creo que es más correcto crear relaciones más estrechas y fuertes con Rusia, porque están históricamente cerca de nosotros y hemos existido codo con codo toda la vida. Dios, vete a casa, América está aquí, eso es. Nuestros hermanos, los rusos. Luego está el bombardeo del Donbass durante 8 años, como lo saben. Y el gobierno está hundiendo poco a poco al país en el abismo del sentimiento nacionalista. Fascistas. Poroshenko es un bastardo. Arrodillaos todos, suplicad por el perdón, bastardos. Y tratamos de convencernos de que todo está bien, que no se van a ir a ninguna parte, que todo irá bien. Nos dejamos adormecer por lo que dijeron los ucranianos en 1991, recuerden. Como estábamos en una unión, seguiremos en una unión, de una manera u otra, no importa si somos un estado separado o no. Las relaciones con Rusia serán de muy buen nivel, no puede ser de otra manera. Al fin y al cabo tenemos que permanecer juntos. ¿Ha votado ya? Sí. ¿Por qué? Por la independencia. ¿Cree que puede haber cuestiones controvertidas? No. Todos conocen el resto. Un enorme ejército se está reuniendo en las fronteras de Donbass con poderosas armas enviadas por la OTAN. Nos enteramos del día, de la fecha y del lugar exactos en los que tendrá lugar la invasión. Según nuestra inteligencia y el testimonio de los cautivos ucranianos, la operación ofensiva iba a comenzar el 8 de marzo de 2022. Los hechos indican que se planeó una invasión simultánea del territorio de las repúblicas del Donbass y de la Federación Rusa, Crimea. Y no tenemos otra salida, no. Somos conscientes de que hay más de 800.000 ciudadanos de la Federación Rusa en el territorio de Donbass. No podemos abandonarlos en esa difícil situación. Reconocemos la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y, de acuerdo con el tratado firmado, respondemos a la demanda de estas repúblicas.
Sigo escuchando. ¿Por qué tuvimos que atacar? Deberíamos haber esperado a que las tropas ucranianas entraran en Donbass. Entonces sería su agresión, no la nuestra. Los que lo dicen piensen, ¿cuántas personas en el Donbass civiles habrían muerto si hubieran sido atrapados en esta sangrienta carnicería en el territorio de Donbass? La pregunta es, ¿por qué bombardear instalaciones militares fuera del territorio de Donbass? Miren, si esta guerra se había preparado durante 30 años, ¿se habría limitado al territorio de Donbass? ¿Se habrán calmado estos sentimientos? ¿Esta gente, estos descendientes de bandera, habrían desaparecido? Hace unos años, al oír que el fascismo estaba aumentando en Ucrania, habríamos pensado que era una tontería, un bulo, pero es cierto. Pero aún se declara en los canales públicos, en todos los medios de comunicación. Echen un vistazo. En Ucrania entró en vigor una ley que reconoce a los combatientes de la Organización Nacionalista Ucraniana prohibida en Rusia como participantes en acciones militares. Anteriormente, la lista de participantes en el combate solo incluía a combatientes del ejército insurgente ucraniano rehabilitados como víctimas de la represión política. Durante la guerra se dice que lucharon contra los invasores nazis. Una nota explicativa de la ley señala que a finales de mayo de 2018 había 1.200 combatientes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos y del ejército insurgente ucraniano todavía vivos. La ley ha sido criticada tanto en Ucrania como en el extranjero. El jefe del Comité Judío Ucraniano, Eduard Dolinsky, prometió que presentaría una demanda contra Kiev en nombre de las víctimas de los nacionalistas. Así, según él, los empleados de la Policía Auxiliar Ucraniana, miembros de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que había participado en el asesinato de 1,5 millones de judíos ucranianos, también se convertiría en veteranos con todos los beneficios de este estatus. Nos llaman nazis, fascistas. Me gustaría citar las palabras de Adolf Eichmann, quien dijo que para destruir una nación, primero hay que matar a los niños. Espero que nunca más haya una nación como los rusos y que no haya más rusos en esa tierra. ¿Saben quién es Adolf Eichmann? Es el Obersturmbannführer alemán de la SS que se encargaba directamente de resolver los problemas de los judíos. Es responsable de más de 6 millones de judíos torturados. Consiguió evitar los juicios de Nuremberg. Huyó a Argentina. Lo buscó el servicio secreto israelí, el Mossad, hasta 1960. Fue encontrado, llevado a Israel y ejecutado por orden judicial. ¿Quién es el Dr. Mengele? Es el monstruo que realizó experimentos con prisioneros y niños en Oswiecim. Aquí están sus seguidores de hoy. He dado instrucciones a mis médicos. Siempre he sido un humanista y solía decir que en cuanto un hombre está herido, ya no es un enemigo, sino un paciente. Pero ahora he dado órdenes de castrar a todos los hombres. Son cucarachas, no hombres. Esto es lo que dicen los que participaron en el resurgimiento del nazismo en Ucrania. Este es un analista militar. Su nombre es Ritter Scott. Escuchen. El ejército ucraniano cuenta con 260.000 personas entrenadas y equipadas según los estándares de la OTAN, con un sistema de mando bien establecido, dirigido eficazmente por oficiales. También hay que tener en cuenta el apoyo de 200.000 reservistas y unidades y servicios de apoyo. Creo que los rusos están fallando en un punto, y es la propaganda. No digo que quiera que los rusos mientan, pero quiero que presenten su punto de vista en esta confrontación. A lo que se enfrentan no es solo a la propaganda del gobierno ucraniano. Hay que saber que la CIA trabaja estrechamente con el Ministerio de Información ucraniano, y la CIA es responsable de la llamada Operación de Información.
Los estadounidenses no solo forman a las nuevas generaciones, también nombran a los dirigentes del país. Escuchen esto. Esto es muy interesante. Se trata de la famosa y escandalosa conversación que tuvo lugar en 2014 entre Victoria Nuland y el embajador estadounidense en Ucrania, Jeffrey Pyatt. ¿Qué piensas? Creo que estamos en el juego. El problema es Klitschko, obviamente. Es un vínculo delicado, especialmente el anuncio de su nombramiento como viceprimer ministro. Has visto algunas de mis notas sobre las cuestiones de relaciones ahora, así que estamos tratando de averiguar rápidamente cuál es su papel. Bien, no creo que Klitschko deba estar en el gobierno. No creo que sea necesario y no creo que sea una buena idea. Sí, en cuanto a que no esté en el gobierno, que se quede fuera y haga su trabajo político. Solo creo que si se trata de hacer avanzar el proceso, queremos mantener unidos a los demócratas moderados. Creo que Yatsenyuk es el hombre adecuado para el trabajo. Tiene experiencia en temas económicos, en temas de gobernanza. Después de que en 2019 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieran al Departamento de Estado de ese país que incluyera al regimiento Azov ucraniano en la lista de organizaciones terroristas para considerar que allí se fomentaba el nazismo, solo han pasado 3 años. Y ahora el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de la Unión Europea ya están gritando a voz en cuello el lema de bandera: Gloria a Ucrania. Estamos con vosotros. Gloria a Ucrania. Gloria a Ucrania, colegas. Gloria a Ucrania. Díganme, ¿es posible que el racismo ordinario pueda prosperar en la Europa actual posterior a la Segunda Guerra Mundial? Miren lo que dice el italiano. A mi mujer rusa y a mí nos bloquearon la cuenta sin previo aviso solo porque mi mujer es rusa. Abran los ojos, despierten. No se creen lo que dicen la OTAN y Europa. Siguen armando a Ucrania y dándole dinero, 110 millones de euros. No se creen las tonterías que venden nuestros medios de comunicación. Esta es la señal que prohíbe a los rusos entrar en Francia. Y aquí hay más. Los rusos en París y Francia deben mantener un perfil bajo. Un cóctel Molotov fue lanzado contra un centro cultural ruso. Han aparecido pintadas en el cartel del Conservatorio Rachmaninov y los propietarios de restaurantes rusos están recibiendo amenazas aunque no tengan ninguna relación con Rusia. Bonito restaurante cerca de Stuttgart. Todo va bien excepto que aparentemente el propietario ha decidido hacer de Hitler. En el sitio web del restaurante aparece una advertencia. Los visitantes con pasaporte ruso no son bienvenidos en nuestro restaurante. Volviendo a la cuestión de la regresa de los banderistas en 1955. No es solo nuestra herencia. Miren, el actual canciller alemán Olaf Scholz es nieto del teniente general de las SS y Gruppenführer Fritz von Scholz, que luchó contra los rusos en las 2 guerras mundiales y participó personalmente en el fusilamiento de judíos en Polonia y Ucrania. Y no es de extrañar que el señor Scholz sonría al oír la palabra genocidio que tiene lugar en el Donbass. Procede a argumentar que en el Donbass se está produciendo algo parecido a un genocidio, lo cual es realmente ridículo, seamos sinceros. ¿Qué pasa con los miles de millones que nos han robado y que están encerrados en cuentas bancarias extranjeras? ¿Qué pasa con el sagrado derecho a la propiedad que se está quitando a los ciudadanos de la Federación Rusa? ¿Qué pasa con la no devolución de las colecciones más ricas que han sido enviadas a varios países para ser expuestos bajo acuerdos? Esto es lo que dice el embajador chino Zhang Xiao en Kazajistán. Después de ese espectáculo político del occidente colectivo que promovía la ciencia sin fronteras, el deporte más allá de la política, la propiedad privada inviolable,
la libertad de expresión, etc., todos estos valores occidentales han perdido ahora toda credibilidad. Occidente haría bien en moderar su moralina. No creo que sea un secreto que las autoridades más altas de Estados Unidos en general no actúan por voluntad propia, ni según su propio razonamiento. Muchos se burlan de la edad de Biden, de sus cambios de opinión instantáneos a petición de cualquiera, de sus ridículos lapsus linguae. Ahora imaginen a la vicepresidenta Kamala Harris ocupando su lugar por una razón legal. Escuchen ese monólogo. El gobernador y yo visitamos la biblioteca y hablamos de la importancia del paso del tiempo. Sí, la importancia del paso del tiempo. Si lo piensas, el paso del tiempo es muy importante en cuanto a lo que tenemos que hacer para crear empleo. Y hay un enorme valor en el paso del tiempo si pensamos en un día en la vida de nuestros hijos. Para empezar, ¿se necesitan una buena razón para rezar por la salud de nuestro presidente o se les han vuelto a recordar que esa razón es nuestra vicepresidente? Un presidente de su edad puede tener o no problemas cognitivos, pero para su edad es simplemente tonta. Aceptémoslo. Kamala Harris es aparentemente la persona más tonta que ha sido elegida vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. Ahora imaginen que por alguna razón Kamala Harris se convirtiera en presidente. ¿Tomaría ella sus propias decisiones o también sería guiada? Y sin embargo, el presidente Biden, en su propio nombre o no, dice lo siguiente. Escuchen esto. Creo que estamos en un punto de inflexión en la economía global y no solo en la economía global, en el mundo. Ocurre cada 3 o 4 generaciones. Como me dijo un alto cargo militar el otro día en una reunión de seguridad, entre 1900 y 1946 habían muerto 60 millones de personas. Desde entonces hemos establecido un orden mundial liberal y no ha habido tanta pérdida de vidas en mucho tiempo. Mucha gente está muriendo, pero está lejos del caos. Y ahora las cosas están cambiando. Se establecerá un orden mundial, debemos liderarlo, y para ello debemos unir al resto del mundo libre. ¿Nos recuerda algo? Por ejemplo, la Nordnung de Europa, es decir, el nuevo orden alemán. Se trata de un nuevo orden político que la Alemania nazi debe establecer en los territorios ocupados. Su creación se había iniciado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero fue anunciada en 1941 por Adolf Hitler en un discurso en el Palacio de Deportes de Berlín. Dijo: "Estoy convencido de que 1941 será un año histórico para la gran reestructuración de Europa". Creo que en aquel momento la Unión Soviética no estaba preparada para resistir este nuevo orden y le costó 4 terribles años de grandes sacrificios y derramamiento de sangre para sobrevivir a la lucha. Díganme, ¿es aceptable para nosotros el nuevo orden mundial declarado hoy? ¿Podemos resistirlo? ¿Podrá la Rusia de hoy, nuestra Rusia de hoy, resistir esta embestida, esta prueba? ¿Podemos preservar nuestra independencia y soberanía? Me ha parecido muy interesante lo que piensa el periodista y politólogo Peter Akopov sobre todo esto. Escuchen. ¿Cuál era la principal vulnerabilidad de Rusia al principio? Su dependencia del mundo exterior, la esclavitud mental de muchas de nuestras élites. Su dependencia ideológica de Occidente, su esclavitud mental a una civilización occidental avanzada. No era más que una consecuencia de su desprecio por su propio pueblo, un pueblo al que se puede engañar y robar. No solo había élites, había muchos funcionarios y empresarios honestos y con mentalidad nacional.
e incluso en la comunidad creativa, sobre todo si se pasa por el polvo estelar. Pero no fueron ellos los que destacaron, tanto en nuestro país como en el occidente. Gran parte de nuestra élite simplemente huyó del país, se huyeron. Algunos por miedo, otros por la imposibilidad de respirar el mismo aire que el ganado. No se trata simplemente de una traición a su propio pueblo, sino de lo que Putin llamó, con razón, el proceso natural y necesario de autodepuración de nuestra sociedad. Todos han visto lo que significa la patria para cada uno en un momento difícil. Y esto fue confirmado por las palabras de nuestro presidente. Recuerden. El occidente colectivo intenta dividir a nuestra sociedad especulando sobre las pérdidas de la guerra, sobre las consecuencias socioeconómicas de las sanciones, para provocar un enfrentamiento civil en Rusia y utilizando su quinta columna. Pretende conseguir su objetivo. El objetivo es la destrucción de Rusia, como dije antes. Sin duda, tratarán de apostar por la llamada quinta columna, por los traidores a la nación, por los que ganan dinero aquí en nuestro país, pero viven allí y ni siquiera viven en el sentido geográfico de la palabra, sino por sus pensamientos, por su conciencia de eslavos. No estoy vituperando en absoluto a quienes tienen una vila en Miami o en la Costa Azul, que no pueden prescindir del foie gras, las ostras y la llamada libertad de género. Pero ese no es esto el problema, y repito, el problema es que muchas de estas personas están intrínsecamente, mentalmente allí, y no aquí, no con nuestro pueblo, no con Rusia. Así que tengo una pregunta para los que quedan. ¿Por qué muchos de ellos están callados? No hablo de los impresionables y de emocionalmente sensibles, no. Pero los gobernadores, ¿por qué solo un puñado de ellos ha expresado públicamente su actitud ante lo que está ocurriendo, su posición pública? ¿A qué punto es importante explicar a los habitantes de las regiones lo que ocurre? ¿En qué consiste la política del Estado? ¿Cómo es posible que siendo investidos de enormes poderes no pueden reunirse con la gente? En las fábricas, las oficinas de diseño, los hospitales, las escuelas, los institutos. ¿Cómo no explicar a la gente por qué tiene que superar las dificultades? Dificultades que no solo estarán presentes hoy, sino también durante algún tiempo. Me parece que es muy importante que la gente, los ciudadanos de hoy, entiendan que les vamos a dar trabajo. Hoy, cuando nos han dicho que hay sanciones. Y la sustitución de importaciones no es una figura retórica, es una tarea diaria, incesante, de millones de nuestros ciudadanos locales. Y los líderes municipales tienen que explicar y ayudar a la gente. Es decir, trabajar día y noche en ese sentido. No quiero decir que nadie está haciendo nada, no lo quiera Dios, no quiero que me acusen de eso. Pero me parece que la euforia en la que hemos vivido en los últimos años ha disminuido esa sensación de peligro. Recuerden, al comienzo de la Gran Guerra Patria, en pocos meses se trasladaron gigantescas fábricas del centro del país a los Urales y casi inmediatamente se enviaron al frente convoyes de tanques, cañones, armas, etc. Pero díganme, ¿cómo es posible que hoy en día se produzca esa movilización, una movilización necesaria, si en un canal federal, en una emisión en directo, puede ocurrir algo así? En una reunión con su homólogo bielorruso, el primer ministro ruso subrayó: debemos reforzar la cooperación en el marco del Estado de la Unión. Por cierto, no puedo dejar de destacar la resistencia y la profesionalidad de la presentadora Katia Andreeva. Ni siquiera levantó una ceja. Y créanme, no se trata de una solitaria desequilibrada e histérica ni de una agente de la CIA. No. Se trata de una corrosión sistémica.
Bueno, ¿saben lo que es estar en el estudio durante una emisión en directo de donde se emite en una gran cadena estatal? Es una instalación militar. Es el asunto más serio. En otras palabras, no puedes entrar sin más. Y una vez allí, ¿no es menos difícil hacer lo que hizo la señora Ovsyannikova? Si no hay personas a su alrededor que la ayuden, ya sea indirecta o directamente, intencionalmente o por algún malentendido. Esto significa que hay personas que pueden llevar al cabo casi un crimen contra una parte de la guerra. ¿Cómo puede la gente luchar si no siente, intúe, cree en sus propias espaldas? Que hay gente a sus espaldas que entiende por qué está luchando. Sí, puede haber puntos de vista completamente diferentes. Algunos pueden estar a favor y otros en contra. Pero en un canal público, durante una emisión en directo, esto no puede ni debe ser así. Y aquí hay otra cosa que quiero decir, quizás la más importante en ese momento. Escuchen lo que dice el bloguero, periodista y politólogo ucraniano Yuri Podolyaka. Entonces, ¿cuál es la esencia del problema a través del ejemplo de Putyvl? Esta ciudad, la región de Sumy, la conozco como la palma de mi mano, es la única ciudad y en general el distrito de Putyvl, el único distrito donde predomina la población no solo rusófona, sino la población rusa. Y el 24 de febrero, esta ciudad fue atravesada por el ejército ruso sin disparar un solo tiro en pocas horas. Y entonces una anarquía total se instaló en la ciudad, anarquía absoluta, y la población, muchos habitantes de Putyvl escribieron: Yura, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está la administración? Y no apareció. Mejor dicho, apareció. 3 semanas después, el comisario militar ucraniano regresó a la ciudad y comenzó a distribuir las armas que nadie había limpiado aún, es decir, que nadie había cogido. Así que empezó a distribuir armas, a crear una unidad de defensa territorial. Hay que entender que todas las acciones, incluso las más eficaces de cualquier ejército, tienen que ser apoyadas administrativamente. En general, el poder es tal cosa, no tolera el vacío. Si no crees las herramientas, las unidades del poder, entonces otras la crearán. A propósito, la situación ha empezado a cambiar gradualmente y han aparecido administraciones civiles y militares. El periodista Yuri Podolyaka también habló de ello. Ayer o anteayer se decidió que se introducirían administraciones militares civiles en los territorios liberados y hoy ha aparecido la primera administración de este tipo en la ciudad de Simenovka, en la región de Chernigiv. Y según las informaciones de que dispongo, solo ha sido la primera en llegar hoy. Mañana o pasado mañana veremos una avalancha de creación de tales administraciones. Y en la región de Sumy, donde se han atrincherado las llamadas unidades de defensa territorial. ¿Lo entienden, verdad? Todos estos sacrificios, todos estos esfuerzos que el país está haciendo, no tendrán absolutamente ningún sentido si los territorios liberados no tienen el tipo de poder que impida que estas personas tengan un posible retorno de aquellos que los tenían en los sótanos. De lo contrario, una ola inversa, como un sangriento tsunami, arrasará todo lo que esta operación especial de rescate se ha propuesto hacer. Pero todos sabemos que la justicia es uno de los mayores y más importantes valores para rusos y ucranianos. Pero esto no es justo. Si finalmente las personas han sido liberadas de los sótanos y ahora están corriendo el riesgo de que, en el mejor de los casos, vuelvan allí y en el peor sean privadas de la vida, pero estoy seguro de que la victoria será nuestra. De lo contrario, tendremos que someternos a este nuevo orden mundial que se nos promete y prepara. Por eso me gustaría recordar a todos los escépticos las palabras de Bismarck, que mencionamos en uno de los programas. Conozco cientos de formas de sacar al oso ruso de su osera, pero ninguna de volver a meterlo allí.
Bueno, no somos los únicos quienes lo entendemos. Miren. Una vez en el Estado Mayor celebramos la victoria de la Guerra Fría. Y le pregunté a un general, Señor, ¿por qué no está viviendo? Él me respondió, podemos celebrar y festejar todo lo que queramos, pero hay un pero. No ganamos a los rusos, los engañamos. Cuando se den cuenta, lo lamentaremos. Bueno, eso es todo para hoy, porque nuestro alférez de navío Krivoruchko vino y dijo, como siempre, nos iremos uno por uno. Si hay algún problema, somos geólogos, pero aguarden. Aquí hay otra postdata. Esto es lo que quisiera decir. Tengo como 30 años, soy muy joven, ¿no? Y por la estupidez cuando era joven juzgué de alguna manera a nuestro presidente. Sin entender juzgué. Chicos, lo siento. Pero teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, probablemente le pediría disculpas. Veo que está a favor del pueblo. Gracias a él ahora, a pesar de que en principio el país pasa por tiempos difíciles, pero ven como nosotros estamos unidos, ¿sí? Nadie se rinde. Al reunirnos probablemente le diría, Señor presidente, ya lo veo, realmente puedo verlo, se lo agradezco. Gracias por la posibilidad de ver no solo las puestas del sol, sí, sino también los amaneceres. Las posibilidades de ver el futuro y el presente no en colores rosas de las fuentes occidentales, sino como deben ser, rusos con una sonrisa en la cara. Por alguna razón es difícil en nuestro país hoy en día, pero somos felices, y se nota. Y yo también soy feliz. Estoy feliz de poder abrir mis puertas y ver a mis hijos. Estoy contento de estar dispuesto a luchar por Rusia. Lo digo sinceramente. Hace 5 años, si alguien me preguntaba si iría a la guerra, yo siempre preguntaba, ¿para qué? ¿Para quién? Ahora veo para quién. Y voy a ir. Sí, tengo que hacerlo. Iré con la cabeza alta. Iré por mi gente. Por todas esas personas que ha unido. Iré donde me diga que vaya ahora. Le creo. Nunca ha habido tanta unidad. No nos defraude, por favor. Ahora tenemos una fe loca en usted, porque me importa nuestro país. Así es. Díganos qué hay que hacer y lo haremos. No nos defraude. Quiero un futuro brillante con un presidente así. Y sobre todo, no nos falle. Te apreciamos y te queremos ahora. Les deseo mucha suerte y espero verles en el próximo episodio.